Los rumores de iOS 27 se están calentando y en este video te estaré contando lo más reciente que se ha filtrado, lo cual nos deja saber que esta actualización será una bien interesante. Así que comencemos. Una de las filtraciones más llamativas de Apple que nos dice el reconocido filtrador Mark Gurman nos deja saber que parece que Apple ya filtró la interfaz del nuevo Siri con iOS 27. Según este reporte, el sistema de Siri estará apareciendo desde la isla dinámica con un brillo bastante similar a lo que vimos en la invitación del WWDC 2026 y entonces estaremos viendo la parte de preguntar o buscar en esta pila o en esta área debajo de la isla dinámica, a diferencia del diseño que hemos visto con iOS 18 y Apple Intelligence de estos colores como el arcoiris, sino estaremos viendo unos colores más semejantes a este blanco o este brillo que vemos en este video. En realidad un diseño así lo que muchos de nosotros queríamos cuando se empezaron a filtrar los detalles de iOS 19, lo cual entonces se convirtió en iOS 26, un sistema que aparezca desde la isla dinámica, que baje y que entonces nos permita buscar o hacer cualquier pregunta y que podamos entonces pues ya tener la respuesta ahí directamente donde estemos en el dispositivo, no tener que ir a una aplicación ni nada por el estilo, aunque luego te estaré mostrando algo que también se ha estado filtrando, pero el punto es que no estaremos viendo como ese diseño de colores alrededor de la interfaz del teléfono, sino que estaremos viendo más como ese brillito más como claro, más blanco, así como vemos en este video de la invitación del WWDC 2026. Otro rumor bastante fuerte que se ha estado hablando de iOS 27 podría ser que Apple esté trabajando en una aplicación dedicada para Siri, así que como puedes ver en este concepto estaremos viendo un botoncito para ir directamente a Siri y esto para mí sería sumamente increíble, ya que entonces esta aplicación estará funcionando según lo que se ha estado reportando como estas aplicaciones de chat como ChatGPT, Cloud, Gemini, etcétera, donde tendrías como un listado con todas las conversaciones para poder ver lo que has hecho en el pasado. También podrás tener este tipo de conversación para subir documentos, fotos, etcétera, para que se puedan analizar directamente en ese chat. En mi opinión, esto es lo que debió haber pasado desde un principio, que existe una aplicación que pueda vivir constantemente en tu pantalla de inicio, donde puedas revisitar lo que has hecho en el pasado, porque hasta ahora pues Siri ha sido como algo bastante efímero, es decir, lo utilizas una vez y ya, no puedes tener conversaciones, no puedes tener como que un regreso a lo que hiciste anteriormente, quizás una semana atrás, simplemente lo utilizas en el momento y ya, así que esto sin duda alguna será una herramienta bastante buena de que podamos tener esta aplicación directamente en nuestra pantalla de inicio. Otros rumores también interesantes de este nuevo y mejorado Siri es que al parecer Apple estará trabajando en un sistema de extensiones para Siri para que pueda funcionar por ejemplo con aplicaciones con ChatGPT, Cloud, Gemini, que estos modelos de inteligencia artificial se puedan conectar directamente con Siri. Esto para mí sería excelente, ya que puedes utilizar todos estos sistemas de inteligencia artificial en un solo lugar, con tu contexto, historial y el punto de poder acceder al poder de todos estos sistemas de inteligencia artificial, pero en un solo lugar. Por ejemplo, imagínate que puedas conectar directamente Cloud a Siri, que te puede ayudar en la parte del código, mientras que por ejemplo si conectas a Gemini vas a poder utilizar el poder de Google para poder crear estas fotos muy buenas y que todo viva en una aplicación. Una vez más ya veremos si todos estos servicios de inteligencia artificial deciden jugar con Apple y que puedan, ¿verdad?, coexistir entre todos ellos, pero ya veremos qué estará pasando y cómo es que funcionará todo este tipo de extensiones y conexiones para poder potenciar a Siri y convertir esta aplicación en una sumamente poderosa. Obviamente, como te he mencionado en otros videos, este nuevo y mejorado Siri estará utilizando el poder del sistema de Gemini, así que se supone que sea en sí propio un modelo bastante bueno, pero hasta que obviamente Apple no nos presente este mejorado Siri, pues no sabremos qué cosas vas a poder hacer utilizando solamente la conexión con el modelo de Apple. Bueno, dejemos a un lado el nuevo mejorado Siri, hablemos un poco sobre cambios un poco sutiles, y es que al parecer en la pantalla de inicio, ahora Apple le estará dando la opción de poder como deshacer o hacer el cambio que hiciste en la pantalla de inicio. Digamos por ejemplo que borraste una carpeta con un montón de aplicaciones, obviamente sería un dolor bastante grande tener que recrear esa carpeta con todas las aplicaciones, pero imagínate que podemos tener un botón aquí, como puedes ver, deshacer en este contexto, en este concepto, en el cual puedas regresar a ese momento que estabas anteriormente, o por ejemplo si quieres volver a otra vez a lo que hiciste, que puedas entonces rehacer esa acción para que puedas tener un poco más de control, como si fuese un editor de texto o un editor de fotos por ejemplo, pero directamente en la pantalla de inicio. Yo sé que seguramente va a ser un alivio para muchas personas. Y bueno, el otro cambio que podamos ver en la interfaz del dispositivo es algo que te he mencionado anteriormente en mis videos, y es que al parecer Apple está trabajando en un sistema para poder crear la habilidad de poder, como quien dice, controlar cuán opaco o cuán transparente
transparente es toda la interfaz del diseño de cristal líquido, algo que al parecer la compañía quería traer cuando anunció iOS 26, pero no logró hacerlo. Es cierto que luego lo trajo alrededor de la pantalla de bloqueo, pero Apple parece que quiere traerlo a todo el sistema operativo en busca de aliviar, ¿verdad? Pues todos estos problemas de visibilidad y que las cosas no se puedan ver, pues si las personas no están teniendo problemas con este diseño de cristal líquido, que puedas entonces pues, ponerlo completamente opaco, y si eres de aquellos que les gusta el diseño de cristal líquido, pues que entonces puedas ponerlo completamente transparente. Otra de las cosas que se han estado filtrando durante los pasados días es que al parecer Apple estará mejorando considerablemente el teclado que se utiliza en el iPhone y en el iPad, utilizando modelos de inteligencia artificial. Esto entonces le permitiría al teclado no tan solo predecir la próxima palabra, sino también quizás ofrecer hasta alternativas en cuestión de las palabras que se pueden utilizar cuando estés entonces escribiendo un mensaje. En mi caso me gustaría que Apple lo lleve a otro nivel, que utilice este sistema de inteligencia artificial para analizar el contexto con el cual estés hablando. Digamos por ejemplo que estás hablando en un correo a una persona que se llama Claudia, por ejemplo, pues cuando estés escribiendo el mensaje y quieres mencionar la señora, pues por ejemplo digamos que Claudia es Claudia Álvarez, pues cuando empecé a escribir señora, pues ya automáticamente te coloque Álvarez porque sabe que estás hablando de ese contexto en ese correo. Esto es algo que ya yo he comenzado a utilizar técnicamente en mi computadora, instalándolo un modelo de inteligencia artificial de lenguaje con una aplicación llamada Cotypist, que es una excelente aplicación. La recomiendo bastante porque sin duda alguna me ayuda a escribir mucho más rápido, ya que utiliza el contexto de lo que estoy diciendo, como también pues, va aprendiendo cómo tú escribes, y eso me encantaría que Apple lo trajera también al sistema operativo con iOS 27, para que aproveche el sistema de inteligencia artificial para mejorar considerablemente las predicciones de este teclado. Finalicemos este reporte hablando sobre la parte de la compatibilidad, y es que esta semana recibimos un nuevo reporte que nos habla sobre lo que estaremos viendo en cuestión de la compatibilidad de iOS 27, y considerando el poco tiempo que falta para el lanzamiento de esta actualización, pues yo creo que esto ya prácticamente es real, y entonces pues se ha confirmado que iOS 27 no va a estar funcionando en la generación de iPhone 11, es decir, el iPhone 11 regular, el Pro, el Pro Max y también la segunda generación del iPhone SE. Así que si tienes alguno de estos dispositivos, todo parece indicar que te estarás quedando en iOS 26 y no vas a poder disfrutar de todas esas otras funciones y cambios del sistema operativo en estos dispositivos, así que ten eso en consideración. Obviamente tendremos que esperar al evento oficial en junio, donde Apple pues entonces estará diciendo oficialmente cuáles son los dispositivos que serán compatibles con esta versión. Y bueno, con ese último detalle te he contado lo más reciente que se ha estado filtrando sobre iOS 27. Obviamente aquí en el canal ya yo he hecho videos anteriormente sobre lo que se había filtrado en ese momento, así que asegúrate de ver esos videos, te los dejo también acá abajo en la descripción del video. Déjame saber ahora en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores y filtraciones, qué otras funciones te gustaría ver en esta actualización. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver, si este video te gustó dale like y suscríbete, estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores, así que ayúdame a llegar a esa meta bastante grande. Ahora sí, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.